balanza de pagos, puesto que nuestro objetivo es que ustedes conozcan su función general. Dicha información será brindada en conjunto con las abogadas Sandra Leticia Montiel Subversa, Leslie Janet Robles Gutiérrez y su servidora Anel Pérez Moreno. Comenzamos con la definición de balanza de pagos, la cual es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Dicha función es muy importante ya que nos permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y de igual manera dichos pagos que se realizan del mismo al resto del mundo debido a las importaciones, exportaciones de bienes, servicios, capitales, transferencias en un dicho periodo de tiempo. Podemos enfatizar como una fotografía del momento y puede analizarse además su evolución a través del tiempo. Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales. Primero, la balanza por cuenta corriente es la más importante y se subdivide en 4 subcuentas, que es la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias. Aquí se ejemplifica con las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. En cuanto a la balanza de cuenta de capital, se registran los movimientos de los capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financieros. La balanza de cuenta financiera. Por medio de esta balanza, se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos de los países extranjeros que efectúan a diferentes países. Adicional está la cuenta de errores y omisiones. Dada la dificultad de calcular con extrema precisión, se toma en cuenta el total de exportaciones e importaciones de un país. Respecto al registro de la balanza de pagos, cedo la palabra a la abogada Leslie, quien nos acompaña en este momento. Bienvenida. Hola, muy buenas noches. Gracias por darme la palabra. La balanza de pagos básicamente tiene relaciones económicas y comerciales internacionales que se fundamentan en las transacciones multilaterales, las cuales se pueden resumir que es la balanza de pagos, en la que podemos entender que es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país como del resto del mundo. Generalmente ocurren en un periodo dado de un año, es decir, que se muestran en un total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos. Se registran los reflujos de recursos reales, que son los bienes y servicios, así como también se registran los reflujos de recursos financieros, que son los movimientos capitales. Podemos decir que se hace una sumatoria de todas las entradas de dólares en un país frente a la sumatoria de todas las salidas de dólares de ese país. Debe contabilizar también las entradas y salidas que no impliquen pagos en efectivo, por ejemplo, las ayudas internacionales o las donaciones que son recibidas. La cuenta corriente es una transacción de exportación e importación de bienes y servicios. Por así decirlo, son transferencias de dinero a manera de donaciones, auxilios o remesas. La balanza de servicios es parte de la cuenta corriente, ya que se registran las entradas y salidas de divisas de un país extranjero o nacional, así como los ingresos netos de diferencia entre las entradas y salidas por consultorías, como viajes, embarques, dividendos e intereses provenientes de las inversiones directas. La transferencia es unilateral y son transferencias netas, públicas y privadas, que se realizan entre las naciones sin ninguna retribución. La cuenta capital hizo una segunda cuenta, la cual recoge todas las transacciones que no incluye una cuenta corriente, siendo una de las más importantes de las transferencias de la capital desde el interior hacia el exterior, tanto desde la compra de venta de oro y divisas y esta contabiliza todos los reflujos de los pagos y créditos. Muy bien, abogada. ¿Nos podrías explicar cuál es la importancia de tener un equilibrio entre ingresos y gastos? El equilibrio en la balanza de pagos está sujeta a un principio de doble, en el que cualquier registro contable siempre debe estar equilibrado
o con un saldo cero. Esto no es obstante, ya que no implica que necesariamente la cuenta corriente o de cuenta capital esté equilibrada y por lo tanto los economistas de déficit o superávit de la balanza de pagos realmente se refieren a los desequilibrios entre las cuentas corrientes y la cuenta capital. ¿Cómo influye esto en la balanza de pagos? Influye en la movilidad de un capital, lo cual implica los tipos de intereses y los precios de un país, así como la tasa de inflación en un país que sobrepasa, con los cuales se tiene una relación comercial con todos los demás factores que son constantes, ya que se pierde la competitividad de los productos nacionales, la inestabilidad política, que es un factor que influye sobre la balanza de pagos de un país y su estabilidad o inestabilidad que ocasiona fuga de los capitales nacionales. Muy bien. De igual manera, cedemos la palabra a la abogada Sandra, quien nos compartirá su aportación. Bienvenida. Gracias, buenas noches. En referencia a los usos de la balanza de pagos, estos surgen debido a que el comercio ha sido la actividad económica más antigua. Día a día atraviesa más barreras en el mundo, manteniendo relaciones comerciales entre distintos países y realizando transacciones monetarias, por lo que es indispensable llevar un registro de ellas mediante un documento en el que se recopilan datos de todas las transacciones realizadas por un país con el exterior, como el registro de ventas, de pagos, depósitos y operaciones financieras. Esta información es utilizada para obtener datos estadísticos, permitiendo obtener un pronóstico macroeconómico del comercio internacional y tomar decisiones conjuntas entre países, determinando si es productivo y fructuoso o por el contrario, tomando en cuenta los datos positivos que se refiere al dinero que gana un país a través de ingresos, inversiones y exportaciones, y los datos negativos que se refieren al dinero que gasta un país. Gracias a que todo este movimiento de exportación e importación están registrados en la balanza de pagos de un país, se pueden tomar decisiones de política fiscal, que son las resoluciones que toma el gobierno para aumentar o disminuir las recaudaciones de impuestos y gastos políticos, con el fin de mantener estabilidad económica. La política monetaria conduce a modificar la cantidad de dinero que se encuentra disponible en un país, como la tasa de descuento, el encaje bancario, las opciones de mercado abierto y las reservas, que son las cantidades mínimas de dinero que los bancos comerciales tienen a modo de respaldo. Le cedo nuevamente el uso de la voz a la abogada Anel Pérez. Muchas gracias. De la misma manera, la balanza de pagos nos señala y nos brinda beneficios a nivel nacional, tales como entrada y salida de divisas, como la moneda extranjera, en cuanto a exportaciones, importaciones, renta de trabajos en el extranjero, transacciones y capitales. De igual manera, facilita el comercio internacional, ya que impacta que el resultado contable cuando se considera en total el dinero que entra y el dinero que sale, ya sea por intercambio comercial, por inversión, por préstamos, por repatriación de capital, remesas de migrante, etc. La balanza de pagos como tal nos impone una restricción al proceso del crecimiento económico porque este demanda más recursos externos de los que se puedan obtener. Para prevenir una crisis financiera prácticamente no va a desaparecer, pero sería una actitud para sostener que no es posible lograr que sean menores o frecuentes o graves, por así decirlo. Ha intensificado la actividad ordinaria de supervisión sobre la política económica de los países centrados en los factores que podrían llevar a que sean más vulnerables a las crisis o que tomen medidas macroeconómicas inadecuadas, sistemas financieros frágiles, regímenes cambiarios inapropiados u otros aspectos que sean similares. También nos ofrece incentivos financieros en que los países adopten medidas para que las crisis sean menos probables. Las medidas de prevención de la crisis no son infalibles, ya que es importante estar preparado para la crisis, que sean más fáciles de gestionar cuando surjan, de manera que el costo social y económico sea menor, y se reconoce que ampliamente la participación de los acreedores en la solución de las crisis pueden desempeñar un papel importante. La comunidad internacional continúa apoderando de una serie de cuestiones clave, que es una de las más importantes. Para concluir con el tema, mencionaré la importancia de promover la estabilidad económica. El registro de la balanza de pagos son realizados por los bancos centrales de cada país,
los cuales se encargan de publicarlos cada periodo de tiempo. Esta información es utilizada por el Poder Ejecutivo, quienes determinan las distintas medidas arancelarias y comerciales en relación a otros países para determinar beneficios mercantiles para su país, impulsando a negocios a comercializar sus productos en el extranjero, generando con esto una estabilidad económica, pues con el ingreso de capitales y su permanencia se pueden generar pagos de deudas y así mantener un equilibrio en la balanza. Agradezco su atención y a mis compañeras abogadas. Muchas gracias, abogada. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.